procesos que empezaron desde hace varios años y que se han venido recrudeciendo de alguna manera, durante el contexto de la pandemia, ¿no? En este sentido, lo primero que haré es un poco trazar cuál es la ruta de la exposición. Primero quisiera hacer alusión a que, bueno, parto de un marco teórico que trata de pensar las relaciones entre migración y frontera. En un segundo momento abordaré de manera muy breve el contexto de la migración centroamericana en tránsito por México y después tres momentos que me parecen fundamentales para pensar los procesos de contención territorial en marcos de contención territorial de la migración, en marcos de securitización de fronteras y de regímenes fronterizos regionales, ¿no? Uno tiene que ver con la administración de Peña Nieto, con el programa Frontera Sur, el otro tiene que ver con justamente el 2019 y las caravanas migrantes, el envío de la Guardia Nacional, y el otro es el momento actual. Me parece que hay una serie de continuidades interesantes, pero también de rupturas importantes que hay que analizar, ¿no? Y finalizaré finalmente haciendo, obviamente, una reflexión sobre el momento, sobre el digamos, sobre el momento actual, ¿no? Aquí también cabría hacer una anotación precisa. Obviamente, por el contexto actual, sería interesantísimo oír reflexiones en torno a la utilización del método etnográfico, como lo entendía Malinowski, en el sentido de hacer trabajo de campo desde la propia economía de sentido del otro, ¿no? Entendido como la identificación de la organización social, los imponderables de la vida cotidiana en términos de alguna serie de comportamientos más o menos representativos del grupo y del modo de vida, del modo de pensar del otro, ¿no? La forma en que el otro concibe el mundo. En este contexto, obviamente, de pandemia se recurrió a otras fuentes y a una estrategia de triangulación, ¿no? Y bueno, el argumento central de la presentación es el siguiente. Se trata de pensar justamente cómo los procesos migratorios se configuran y conforman además una relación muy compleja entre políticas migratorias, la construcción, producción de fronteras como dispositivos políticos de exclusión y admisión selectiva, pero generalmente que incluyen procesos de violencia, ¿no? Y de transgresión de derechos humanos. En este sentido, me baso sobre todo en dos grandes vertientes digamos, de las visiones críticas de la migración de cepa marxista. Una tiene que ver justamente con la migración forzada en términos de ver cómo se pueden entender estas migraciones en relación a la vinculación entre migración y desarrollo y las causas estructurales, fundamentalmente en términos de las condiciones sociomateriales de vida, y cómo esto puede tener múltiples escalas, ya sea en términos muy locales, de carácter municipal o estatal y nacional, ¿no? Incluso regionales, en el caso de, por ejemplo, de la región de Centroamérica. Y la otra cuestión que es fundamental es entender justamente la migración, pero también la política migratoria y las fronteras como una serie de relaciones sociales que producen una serie de dinámicas de inclusión y exclusión en marcos de dispositivos materiales que pueden ser cambiantes, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, pero bueno, se transita de una concepción muy clásica de frontera en términos de un límite jurídico, ¿no? Con los tratados de Westfalia y ciertos desarrollos posteriores de la antropología, perdón, de la geografía anglófona, para concebirla justamente más bien como construcciones diacrónicas con diversos órdenes de intervención, ¿no? Sobre todo en términos políticos y jurídicos, y que pueden tener implicaciones de determinadas prácticas de violencia, ¿no? Y en este sentido es fundamental esto porque lo que vamos a ver en los tres momentos que voy a narrar es cómo las fronteras tienen procesos de securitización y de cierre, pero que se incrementan y se acentúan en contextos muy precisos, como les decía, el 2014 con la crisis de los niños migrantes no acompañados, niños y menores migrantes no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, en el del 2018-19, sobre todo 19, y particularmente en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Quizás el caso más interesante es el más reciente en términos de que ahí se articulan una diversidad de procesos que generalmente no están presentes. Por otro lado, sí es importante decir también que aquí partimos de concebir a los poblaciones migrantes como sujetos sociales activos que tienen una serie de capacidades y estrategias y que eventualmente, siguiendo los postulados de la autonomía de las migraciones, tienen una capacidad de agencia que les permite también tener un impacto en las políticas migratorias. Aquí es muy interesante observar cómo la lectura que se hizo de las caravanas migrantes, por ejemplo, eh, generó una política pública efectiva local en términos del cierre de fronteras mucho más acelerado, ¿no?
con la Guardia Nacional, por ejemplo, en el caso de México, o en Estados Unidos con su frontera sur y México. Entonces, bueno, dicho esto, voy rápidamente a un brevísimo contexto de la migración que me parece fundamental para entenderla, y se trata justamente de una migración que tiene un carácter histórico, que tiene procesos diferenciados en términos de los países de origen. Sabemos que no es lo mismo los contextos de expulsión en Honduras que en Guatemala o El Salvador, pero en general encontramos que hay tres grandes detonantes que es importante identificar, ¿no? Y que esto ha sido sobre todo documentado por diversos informes de derechos humanos. Y que previamente aluden justamente a un marco geopolítico regional en términos de cómo el papel de Estados Unidos ha generado una serie ha producido justamente una serie de contextos de expulsión bastante claros, sobre todo en términos de la agenda económica neoliberal que impulsó y que sus efectos fueron el incremento de la pobreza, el desempleo, bajos salarios, pero también justamente en términos de la intervención política y militar, ¿no? Pensemos en lo del golpe de Estado de Celaya en la década pasada en Honduras, o todo el apoyo a los procesos de terrorismo de Estado contra insurgencia en Guatemala y El Salvador, ¿no? Lo que tenemos entonces es una génesis histórico-política de esto y que va a generar justamente estos tres grandes detonantes. La primera se trata de los procesos económicos y en este sentido hay una lectura muy material en relación a cómo el desempleo, los bajos salarios y el encarecimiento generalizado de la vida ha generado que diversos grupos de Y población de estos países tengan que salir Guillermo, para buscar otras estrategias. El segundo que me parece creo, fundamental es porque esta sí ha sido una constante creo en que la ya puedes literatura. compartir. ¿Ya puedo compartir pantalla? A ver, vamos Sí, a ver. sí, ya, sí. Ah, Perdón por interrumpirte, pero no, no te preocupes. ya las chicas de soporte nos dijeron que ya podías compartir tu ¿Ya? pantalla. Eh, no te preocupes, creo que el problema ahora soy yo, mi estimado Franco. Entonces, si quieres le sigo para no... bueno, y entonces el segundo tiene Dale, que ver dale. con lo que les decía, este, con justamente la violencia, porque esta ha sido digamos, un proceso que ha sido reportado en múltiples ámbitos, ¿no? Desde la intrafamiliar hasta la vinculada a la presencia y acción de las pandillas y o el crimen organizado, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo que no se debe pasar por alto y que es una de las cosas más importantes. Y finalmente hay otra que tiene que ver con el impacto de los desastres y que también tiene una génesis social importante en términos de que diversos abordajes de la geografía crítica lo que han mostrado es que si bien no hay una manera de obtener un control absoluto de un evento natural, sí hay manera de generar procesos, por ejemplo, de asentamiento, de seguridad social, que cuando acontezca un fenómeno de esta índole tenga mucho menos impactos, ¿no? Entonces tenemos que estas tres causas son las fundamentales para entender este éxodo masivo histórico y geográficamente muy selectivo en términos de dónde salen, por dónde transitan y hacia dónde se dirigen, ¿no? Sabemos que se dirigen fundamentalmente a Estados Unidos y esto tiene que ver también con varios procesos históricos y económicos. El primero tiene que ver con si hay varios de estos países como El Salvador y Guatemala que tienen redes estructuradas importantes en diversos puntos de Estados Unidos y tienen también una serie de vinculaciones familiares importantes. La otra tiene que ver con un factor que es bastante relevante y que han destacado varios estudios desde hace varias décadas en términos de la diferencia salarial, ¿no? El dinero ganado en Estados Unidos y que es enviado en remesas puede generar mucho más rendimientos y mejoría material temporal en el origen si se envía de Estados Unidos que si se envía de México, ¿no? O sea, la diferencia salarial, esto no me detengo, pero ustedes saben que es abismal. Y en este sentido, para entrar ya directamente al abordaje de los procesos de contención territorial, también habría que decir que hay un proceso de exclusión y violencia también socialmente muy diferenciado en términos del origen, tránsito y destino, pero que si bien es diferenciado en términos de qué acontece en cada espacio, entre comillas, en cada lugar, también está vinculado y acumulado, ¿no? Y aquí en especial nos interesa sobre todo la idea de la ausencia del respeto de los derechos humanos y las dificultades para los procedimientos de asilo y asistencia y la garantía de integridad física de los migrantes en términos del tránsito, que es lo que alude a México. Finalmente cierro en esta parte con una idea de que hay una tipología bastante clara de cuáles son los tipos de delitos que sufren los migrantes y quiénes son el tipo de actores que los cometen, ¿no? Donde efectivamente el robo y la extorsión son los más frecuentes y después viene una larga lista que transita por lesiones, secuestro, abuso de autoridad, etcétera, abuso sexual, homicidio, etcétera, ¿no?
Ahora, en este sentido, sí sería interesante decir que hay que entender justamente que estos procesos de contención migratoria se dan en este gran marco y que también están, digamos, configurados en términos de tres actores principales. No son los únicos, pero son tres actores principales. La primera es estos migrantes que tratan de buscar en la migración otras opciones de vida y que han generado diversas estrategias, ¿no? Digamos, los ejemplos más claros son las caravanas, pero desde antes sabemos que tenían distintas acciones, discursos que pretendían remontar estas situaciones adversas. La segunda son todos los grupos de organizaciones, colectivos, instituciones que apoyan y acompañan a los migrantes desde distintos ámbitos, ¿no? Esto también es un universo per se, no me voy a detener, pero aquí encontramos muchos de carácter religioso, también laico, y que han llevado más o menos una labor bastante sistemática de documentación dentro de lo que cabe. Y finalmente tenemos los otros actores, que este también es un grupo bastante complejo y estoy simplificando demasiado. Por un lado tenemos el Estado, ¿no? Y por otro lado tenemos todos los otros actores que obstaculizan o tratan de contener esta movilidad, ¿no? Ya per se, todos los actores no estatales que tratan de obstaculizar y o beneficiarse de esto son otro universo, pero tampoco me voy a detener. Y entonces, en este sentido, el primer momento muy importante que encontramos, y al que me remito sobre todo por la cercanía cronológica, pero porque también está en el imaginario de lo que conocemos, tiene que ver con el programa integral Frontera Sur. Este justamente se da, y esto es bastante interesante porque vamos a observar que hay una constante en términos de cómo la agenda antimigrante norteamericana se impone de facto en México, ¿no? No necesariamente a veces abiertamente antimigrante, pero claramente con fines vinculados a sus propios intereses. Y lo que encontramos es que hay una presión importante y este es en el contexto en el que surge el programa Integral Frontera Sur. Recordarán que se da poquitito después de la crisis de los niños migrantes, donde hubo alrededor de, recordarán, entre me parece que 40 y 50 mil niños migrantes, muchos de ellos no acompañados en la frontera sur. Ahí está el trabajo de Abdel Camargo, que es muy interesante. Y el programa Frontera Sur viene justamente digamos, hipotéticamente y prescriptivamente a velar por la seguridad de los migrantes, pero lo que hizo fue en general un proceso de contención muy específico. Aquí encontramos también una estrategia muy local y puntual en términos de cuáles fueron los dispositivos que se usaron. Fundamentalmente se fortalecieron ciertos puntos de vigilancia, ¿no? También se usaron puntos multimodales, ¿no? Por ejemplo, los CATIF, perdón, que eran puntos vinculados a funciones aduanales, empezaron también a fungir como puntos de inspección migratoria y se usó una estrategia que ya se había usado antes en procesos de contención de poblaciones en otras ocasiones que tenía que ver con operativos móviles. Esto es bastante interesante porque lo que vamos a observar es que en función de la lectura del flujo migratorio se emplean distintas estrategias. Estas estrategias no necesariamente, como veremos, van a coincidir con las que se usaron en 2019 en términos de las caravanas migrantes, ¿no? Lo que sí es un hecho es que aquí encontramos que hubo un impacto importante en términos de que se logró contener el flujo migratorio desde los intereses norteamericanos y vemos que un año después el número de menores migrantes, y niños y menores migrantes no acompañados se redujo de manera sustancial. Pero aquí hay una discusión que han dado mucho varios autores y es esto no significa necesariamente que no existan estos niños, estos adolescentes, claramente situaciones vulnerables. Lo que significa es que no están llegando hasta allá, ¿no? Y que están recurriendo a otras estrategias. Y en este sentido también lo que se ha documentado es que mientras más agresivas son los procesos de contención migratoria en términos de securitización de fronteras y criminalización de los migrantes, estas poblaciones en movilidades transfronterizas terminan teniendo estando sujetas a mayores procesos de violencia y exclusión social. El segundo momento es justamente el de las caravanas migrantes. Este es bastante reciente, no me voy a detener mucho porque me interesaría más centrarme en el contexto actual. Pero aquí encontramos una estrategia que fue distinta. Aquí encontramos que las caravanas que ya tenían una historia previa, recordemos que las caravanas no surgen en el 2018, ya había habido caravanas no tan numerosas ni masivas de madres de migrantes desaparecidos desde inicios de la década y que fueron realmente el antecedente de esto. Aquí lo que encontramos en 2018 es que sí hay, como lo ha dicho Amelia Frank Vital, encontramos que tienen un carácter masivo y tienen otro tipo de estrategias, como la acción colectiva, el caminar juntos, el pernoctar juntos, ciertas formas de organización muy temporales en términos de desplazamientos, generar una especie de asambleas en términos de
de qué es lo que sigue en determinado trayecto, ¿no? Y aquí también lo que vamos a observar es que en términos de esta relación entre migrantes, política migratoria y fronteras, se acentúa esta idea de que las fronteras tienen que cerrarse, y las fronteras no son entendidas en términos de los límites de un país u otro, sino de todos aquellos dispositivos materiales y o no materiales que obstaculizan el tránsito de las poblaciones migratorias y que de alguna manera son generados por el Estado y otros agentes, ¿no? Estatales y no estatales. Y lo que encontramos es que sí hay una relación en términos del incremento de las deportaciones a raíz, por ejemplo, del envío de la Guardia Nacional, recordarán, en junio del 19, ¿no? El patrón de delito sigue más o menos parecido, pero lo que sí encontramos es que las caravanas fueron una estrategia que permitieron a los migrantes transitar con mayor seguridad, con relativa mayor seguridad. No es que los riesgos se redujeran del todo, pero con relativa mayor seguridad. Y finalmente cierro con el tercer momento en donde me quisiera detener más. Aquí efectivamente encontramos otra vez esta triada entre Estado, migrantes y organizaciones promigrantes. eh, Encontramos que, digamos, lo distintivo fue justamente que ya había un discurso anti-migrante claramente que organizaba diversos procesos regionales y nacionales, pensemos sobre todo en la agenda norteamericana de Trump, y que había ejercido diversas presiones económicas a tanto a los países del Triángulo Norte como al mismo México. La novedad aquí es que el argumento de la emergencia sanitaria como uso político de esta pandemia permitió un cierre y una securitización fronteriza nacional y regional casi absoluta. O sea, recordarán que mientras estuvo el gobierno de Donald Trump hasta hace meses prácticamente, no, el procedimiento de asilo de los migrantes centroamericanos que querían llegar a Estados Unidos estaba prácticamente cancelado, y que además había una serie de deportaciones y detenciones y luego deportaciones express, en donde lo que se hacía era un proceso de contención muy, muy agresivo, ¿no? También hay que decir que esto tuvo un reflejo muy claro en términos de lo que habíamos dicho, del aumento de las condiciones de precariedad y de violencia hacia los migrantes. Sabemos por distintas fuentes periodísticas que varios de estos migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, fueron deportados teniendo ya, digamos, estando contagiados del COVID-19, ¿no? Y también, por otra parte, lo que encontramos es que se acentuó, en términos generales, un proceso de criminalización, ahora justamente articulado en términos de que podrían ser, como también ya lo ha dicho Bruno en otros espacios, portadores de este virus, cuando sabemos en general que los procesos de contagio en relación al comportamiento inicial de la pandemia fue al revés. Sabemos que Estados Unidos se volvió el epicentro del foco y que era mucho más probable que la circulación fuera norte-sur que sur a norte, ¿no? Pero en este sentido lo que vemos es lo que les comentaba, encontramos una acentuación de una serie de procesos previos, pero también la presentación de una serie de dinámicas nuevas. Y voy cerrando porque me parece que me queda un minuto. Encontramos en este sentido que los migrantes están en una situación muy, muy complicada. Tenemos, recordarán, alrededor de 60,000 migrantes varados en los campos de refugiados en la frontera norte, digamos, entre comillas, ¿no? En diversos puntos, en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, el de Matamoros ha sido mediáticamente muy visible. Pero también es cierto que ha habido una disminución solo en el 2020 en términos de los flujos migratorios. Esto es bastante entendible, sobre todo en términos de los diversos procesos de contención migratoria, pero también de emergencia sanitaria. Aunque sí habría que decir que lo que han dicho varios colegas y especialistas, la migración no es probable que vaya a disminuir, sobre todo porque las condiciones se están deteriorando en el origen y porque además de la pandemia, tenemos el caso de Honduras como, digamos, como el ejemplo arquetípico donde los huracanes vinieron a acentuar todavía más esto. Recordemos que ha habido 2 caravanas que en menos de un año han sido desarticuladas, reprimidas y contenidas de manera muy violenta, ya ni siquiera en México, ¿no? Antes. Y cierro diciendo que también encontramos un escenario muy complejo en términos de cómo toda esta serie de actores que apoyan a los migrantes también se encuentran en una situación muy adversa, porque por un lado no tienen las condiciones ni la infraestructura para hacer frente a esta compleja pandemia, ¿no? O sea, sabemos que se necesita una serie de infraestructura material muy, muy costosa, muy elaborada, y esta serie de grupos hacen lo mejor que pueden con todos con los recursos que tienen, ¿no? Cerraría diciendo una serie digamos,
como de líneas de reflexión conceptuales y de política pública que me parecen interesantes, y cierro con esto. Es necesario una política migratoria que no esté pensando en la forma en la que se construyen las fronteras como muros que tienen que detener a las poblaciones. La segunda es reconocer que la securitización fronteriza, la contención y la criminalización no puede tener ninguna articulación más o menos coherente con un eje de dignidad humana y derechos humanos, y que los migrantes tienen que ser reconocidos como sujetos que están inmersos en procesos de exclusión desde el origen, pero que tienen y son merecedores irrestrictos de sus derechos humanos, ¿no? Cerraría diciendo que hay que tener una perspectiva regional. Muchas gracias. Ya me pasé un minuto. Muchas gracias, Guillermo, por ajustarte el tiempo, y gracias enormemente por tu participación. Creo que tu ponencia es bastante